Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy volvemos con nuestros 101 trucos Excel. En nuestro truco 51 vamos a ver cómo podemos eliminar datos duplicados de una lista. Si tienes una lista de datos donde probablemente existan datos duplicados, existe una manera muy rápida y sencilla de corregir este problema. Lo que debes hacer es ir al menú Datos, a la opción o al grupo de Filtrar y Ordenar. Seleccionamos la opción de Avanzadas. Nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana tengo que decirle cuál es el rango de lista con el que quiero trabajar. Voy a marcar incluido el encabezado de la lista. Luego tengo que seleccionar y decirle que quiero copiar en otro lugar y decirle dónde quiero copiar. Por ejemplo, en este lugar. Y ahora le vamos a decir que solamente queremos que copie los registros únicos. Hacemos un clic en aceptar. Ya tenemos una nueva lista sin datos duplicados. Podemos ver que iPhone 13, que en nuestra lista original estaba 2 veces, ahora solamente existe una vez. También se puede contar con datos de una tabla, no solamente de una lista, y querer corregir los datos duplicados. A nuestra lista anterior le hemos agregado más datos, una columna de cantidad, de precio y de fecha, así que yo quiero eliminar los datos duplicados de esta lista, para lo cual también contamos con otra opción. Asimismo, dentro del menú Datos tenemos una opción que dice quitar duplicados. En esta opción de quitar duplicados va a aparecer otra ventana en la que muestra, por ejemplo, todas las columnas de tu tabla. Lo que debes hacer es aquí indicarle cuál es la columna que quieres que Excel analice como datos únicos, para que a partir de ese análisis elimine todas las filas de la tabla, pues no, que es lo correcto. También le voy a decir que mis datos tienen encabezados para que no sean tomados en cuenta dentro del análisis. Tengo aquí una opción que dice seleccionar todo o anular selección, que es para marcar o desmarcar todos los campos. Solamente voy a dejar marcando la columna de lista de producción, porque quiero, nuevamente repito, que el análisis de los datos duplicados sea solamente a partir de esta columna. Si marcamos varias columnas, como por ejemplo lista y fecha, Excel analizaría que para los datos duplicados, para considerarlos como duplicados, deberían coincidir esas dos columnas como tal. Eso quiere decir que si tú tienes una tabla donde estás seguro que todos los datos se repiten, o quieres eliminar aquellos datos que son idénticos al 100%, entonces deberías seleccionar todas las columnas de tu tabla. En nuestro caso solamente vamos a tomar en cuenta la opción de lista de productos. Le voy a decir aceptar y ahora me dice que existen 6 valores duplicados que se encontraron y que se han quitado, quedando 13 valores únicos. Le pongo aceptar y ya tenemos nuestra tabla. Esta opción, a diferencia de la anterior, es que aquí tú continúas manteniendo tus datos originales y creas una nueva lista con los datos únicos. En la opción que acabamos de ver de quitar duplicados, lo que va a suceder es que los datos originales cambian porque solamente van a quedar los datos únicos. Así que va a depender de qué es lo que necesites o lo que requieras para tomar una u otra opción. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjanos un like y síguenos en el canal, que vamos a continuar con nuestros 101 trucos Excel. Gracias y chao chao.